Hola Hilda, buenos días. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Lo están viendo? No. No. A ver. Ahí. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Bien. Bueno, buenos días a todos. Como decía Hilda, hoy voy a compartir con ustedes algunos errores comunes que vemos frecuentemente respecto a la infraestructura, que en definitiva son los que hacen que toda la potencialidad del sistema seguro se vea minimizada. Ups. Bueno. Primero, vamos a recordar un poco algunas cuestiones del sistema seguro. La falibilidad del ser humano. El ser humano va a cometer errores, entonces eso es algo que tendremos que tener en cuenta. Las velocidades límites que el cuerpo humano puede tolerar respecto de al verse involucrado en un choque. La infraestructura indulgente, los costados de la vía, toda la vía que perdona el error humano, y por último los vehículos seguros. Todas estas cuestiones hacen que vamos a procurar evitar que se produzcan los accidentes, y si se producen, que por lo menos sean lo menos graves posible. Algo que hay que destacar es que en el diseño de la infraestructura no hay soluciones únicas, one size fits all. Hay múltiples soluciones, entonces al evaluar todas estas múltiples soluciones que podemos dar, debemos contemplar muchas otras cosas. Debemos contemplar a todos los usuarios y la falibilidad de cada uno de los usuarios en su rol, en sus distintos roles, el entorno, la idiosincrasia del lugar. Entonces, con esta visión más macro del problema, es mucho más factible que la solución esté más en línea con lo que son los principios del sistema seguro. El objetivo de esta presentación es analizar algunos errores comunes, como decía, para promover el ojo crítico, de modo que al hacer el diseño de una nueva infraestructura o en la mejora de una existente, tengamos siempre bien presente los principios del sistema seguro. Recordemos que el enfoque tradicional es un enfoque más bien reactivo, ¿sí? Que cura lo que ya ha pasado, cura la enfermedad. En cambio, el sistema seguro es proactivo. Entonces, tenemos que hacer hincapié en esta cuestión. El primer ejemplo que les voy a mostrar es de Ecuador. Es una intersección entre una avenida llamada Maldonado, que es una arterial primaria, que es esta que está aquí en verde, que va de norte a sur, digamos, y una calle secundaria, Miguel Carrión. Acá a la izquierda tenemos un centro comercial muy grande, y aquí a la derecha hay una estación, el Recreo, una estación de metro, el Recreo. En esta imagen pueden ver, esta es la intersección justamente entre estas dos calles. Tenemos esta salida de la estación con los vehículos de pasajeros, entonces hay un gran flujo de pasajeros que salen desde aquí. Tenemos peatones por todos lados, hasta hay ferias. De este lado por la derecha tenemos el centro comercial, entonces eso también va a generar una gran afluencia de peatones. No tenemos pasos de cebra, los refugios peatonales son muy angostos en ambos casos. Acá en el medio de la avenida Maldonado es para el trolebús, es una vía exclusiva para el trolebús. Entonces, para los peatones, la distancia que deben cruzar es considerable, y las prestaciones que tiene la intersección es muy deficiente.
Esta configuración de la intersección, acá a la izquierda está la vía Miguel Carrión, que ahora se los voy a mostrar. Entonces, esta configuración hace que las prioridades no sean claras, no estén claras. Hay muchos conflictos entre vehículos de pasajeros, vehículos livianos, peatones, ciclistas, no sé si se animarán a andar por acá. Muchos conflictos, y bueno, y los movimientos no están debidamente protegidos. Esta vía Avenida Maldonado tiene claramente una función de movilidad, pero también mucha accesibilidad, porque hay muchas fricciones, mucha demanda de acceso al costado de la vía. Entonces, se la clasificaría como una vía, una gray road, una vía gris, una carretera gris, porque está cumpliendo más de una función. Y la Miguel Carrión sí tiene la función de accesibilidad. Pero para mejorar este tipo de intersecciones, que yo creo que todos ustedes coincidirán que son muy frecuentes en nuestros países, es fundamental mejorar la demarcación, cosa de que sea más legible, que las prioridades estén más claras. La calle Miguel Carrión es bastante ancha, entonces refuncionalizarla, hacer que los cruces peatonales sean más angostos, apuntando un poco más a beneficiar, digamos, esta gran afluencia de usuarios vulnerables que hay en esta zona. Y evaluar también los semáforos, que algunos de ellos no son visibles, son muy poco visibles porque están muy lejos. Y obviamente también toda la cuestión del ciclo de los semáforos, ¿no? Y después tenemos aquí a la derecha, esta es la salida del trolebús, que también está adyacente a la calle Miguel Carrión y es una configuración confusa. Entonces, acá también puse rediseñar este acceso de modo que para los peatones sea más fácil de cruzar, que tengan claramente establecida la prioridad. Afortunadamente encontré esto que hace unos meses, creo que fue en febrero, se publicó, había una publicación que indicaba que la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas anunciaban obras de cruces seguros. Y entre las intervenciones que piensan hacer hay un rediseño de la señalización horizontal. Fíjense, esto verde coincide con las líneas de metro, entonces hay bastante más consideración respecto de los usuarios vulnerables. Piso podáctil, rampas, mejora de los refugios peatonales, revisión de los semáforos, etc. Así que bueno, esto ya está en curso de ser mejorado. Después aquí tenemos un ejemplo de México, de la Ciudad de México. En el mapa la vía roja tiene 80 km por hora, las verdes 50, y las otras son de 30 km por hora porque es una zona residencial. Fíjense que toda esta área queda enmarcada dentro de las vías estas de 50 km por hora. Acá esta imagen les muestra una intersección, la aproximación, mejor dicho, a una intersección de una vía de una intersección de 4 ramales. Esta vía es de un solo sentido, tiene dos sentidos, 2 carriles en un sentido con estacionamiento a ambos lados de la calzada. Tiene un uso residencial, comercial. A medida que nos aproximamos a la intersección, vemos que es muy amplia la intersección, hay poca información respecto de cuál es el comportamiento, digamos, esperado, cuál es la vía que estoy por atravesar, no se entiende claramente la jerarquía de esa vía. Y está un poco ya más cerca, fíjense que es muy ancha la río Nazas, y no está muy clara el comportamiento esperado de los usuarios.
Después tenemos, y esa está en el medio de esa zona residencial, o sea, ambas vías que se intersectan son supuestamente de bajas velocidades. Después acá tenemos una entre calle Río Lerma y calle Río Neva. También tienen 2 carriles de circulación, estacionamiento a ambos lados, y a medida que me aproximo a la intersección, fíjense esta intersección puntualmente, lo grande que es, y los vehículos estacionados en las esquinas, peatones cruzando por cualquier lado. Esta es una imagen de Google, allí también estacionados por las esquinas. Entonces, para el vehículo motorizado que va a una cierta velocidad y se aproxima a esta intersección, la carga, el procesamiento de datos que tiene que hacer es muy importante. Obviamente las prioridades ahí no son claras, hay muchísima información para procesar, y la geometría de aproximación a la intersección, que tiene 2 carriles y más el estacionamiento a ambos lados, induce a altas velocidades. Entonces, para mejorar este tipo de intersecciones, lo fundamental es categorizar la red inicialmente en función de la función de la vía, valga la redundancia, acondicionar la infraestructura de modo de que sea más clara y más reconocible y se sepa qué es lo que se espera del usuario. Proveer instalaciones adecuadas para los usuarios vulnerables y, como digo, modificar la geometría para que sea más autoexplicativa. Esta intersección, la segunda que les mostré, es esta imagen de acá. Según el Google, ya se ha comenzado una intervención muy interesante. Fíjense acá la ampliación de la esquina. Tienen estas extensiones acá de la vereda, que hace que aproximándose a la esquina ya no hay, es mucho más reducido el espacio de cruce, que beneficia no solo a los peatones, sino también a los vehículos, porque la trayectoria es mucho más sencilla y predecible. Y acá ven bueno, que ya está con estas extensiones de esquina ya mejorada. Después tenemos un caso de Argentina, en Córdoba. Tenemos otra intersección. Esto es una ruta intermunicipal que tiene la función de distribuidora, tiene una máxima señalizada de 40 km/h, y paralelamente a esta vía hay otra vía, que es la de 57, que casualmente va a Unquillo, ambas, y tiene doble sentido de circulación de este lado, pero de la intersección hacia el otro lado tiene un solo sentido de circulación. Hay paradas colectivos porque hay una escuela, acá hacia el norte hay barrios residenciales, y bueno, y acá intersecta con otra vía más. En la aproximación a esta intersección, tanto de este lado del sur, digamos, como el noroeste, tienen unos tramos de recta relativamente largos para ser urbanos, y esto hace que las velocidades de aproximación reales a esta intersección sean muy altas. Acá en esta parte tenemos una pérdida de carril, porque acá tiene 2 carriles y a partir de la intersección tiene uno solo, porque este gira para hacer esta trayectoria. La geometría es muy compleja, aún en planta se ve, y les cuento la vista de la intersección. Tiene problemas de entrecruzamiento, acá, y bueno, y tiene el agravante de que hay parada de colectivos, escuelas, o sea, hay una afluencia importante de usuarios vulnerables. Esta es la aproximación de norte a sur, sería en dirección hacia Unquillo. Tenemos acá el cartel de Rotonda, nos aproximamos, a partir de ahí se produce la pérdida del carril, acá tenemos 2 carriles, a partir de ahí se produce la pérdida de carril, y esta ya es la intersección que veíamos recién en la planta. Pero
no está la rotonda que nos prometieron. Entonces, esto va en contra de las expectativas también que tiene el usuario que está esperando una rotonda, ¿no? Y acá pueden ver todas las posibilidades de movimientos que tiene esta intersección. Como verán, son muchos y con numerosas complicaciones. Entonces, como soluciones, podemos decir que para comenzar hay que estudiar bien los movimientos, la notoriedad de la intersección, la legibilidad y rediseñar si es necesario, que en mi opinión es necesario. Suprimir obviamente todos los movimientos que sean muy conflictivos o mejorarlos y proveer instalaciones adecuadas para los usuarios vulnerables. Aquí tenemos un ejemplo de Perú, que es en un entorno rural. La velocidad máxima en este tipo de rutas, si no estoy equivocada, corríjanme los de Perú, es de 100 km por hora. Acá vemos que tiene este obstáculo acá al costado de la calzada, que para una velocidad de 100 km por hora, como ustedes ya estuvieron viendo con Ari Bustamante, es muy importante que la zona despejada se respete por la probabilidad de salirse de la calzada y para que las consecuencias no sean graves. Después tiene este grave problema de tiene un tramo recto de 14 kilómetros por hora, de 14 kilómetros, perdón, que es una distancia considerable, dado que también es muy plana la topografía en esta zona. Entonces, este tipo de configuración genera una monotonía en el conductor, y esto hace que se resulte riesgoso para el conductor. Entonces, lo primero es que las vías sean identificables, ¿sí? Que estas dos, por ejemplo, son distribuidoras, pero la demarcación no es la misma. Entonces, lo ideal es que el usuario, al transitar por una vía, sepa, por lo que ve de la geometría de la vía, cuál es el comportamiento que se espera de él. Los costados del camino deben ser indulgentes, como decíamos, las velocidades seguras. Esta vía, si es de 100 km por hora efectivamente, como máximo, resulta ser una velocidad insegura porque el riesgo de colisión frontal es alto, y bueno, las consecuencias en ese caso, con una velocidad de 100 km por hora, pueden ser mortales. Lo que presentaba recién de las vías 2+1 es una muy buena opción, pero bueno, obviamente va a depender del tipo de vía, la localización de la vía y por supuesto que de las cuestiones económicas. Y respecto de la monotonía, bueno, hay que prevenir la fatiga, ese tipo de fatiga. Se puede hacer mediante bandas alertadoras, demarcación audiotáctil, o introducir pequeños cambios en el alineamiento para que el tramo no sea tan recto. Bueno, respecto de los costados del camino, ya han visto bastante el otro día, pero quería reforzar un poco este tipo de configuración. Son objetos muy próximos a la calzada y muy rígidos, entonces el riesgo que implican es muy alto. Las caídas de borde de pavimento también son riesgosas por la pérdida de control que va a tener el vehículo si la rueda come ahí el pavimento. Y después, respecto a los límites de velocidad, acá tengo dos imágenes de Argentina. Una es de, esta de donde dice 110, es de la E53, que va a Unquillo, y la máxima es de 110, y tiene un separador central, tiene una baranda al costado del camino, y una velocidad máxima de 110. Y por otro lado tenemos esta vía, que es la misma provincia, en Córdoba,
con una velocidad de 130 de máxima, sin separación y con una zona despejada muy, muy cuestionable. Bueno, como solución a esto, en el caso de los obstáculos, removerlos o hacerlos atravesables. Para este tipo de curva, que es principalmente en la operación nocturna, muy riesgosas, se pueden colocar tachas retroreflectantes. Para las banquinas, hacer el sellado de la banquina. Y respecto de los límites de velocidad, lo primero es consistencia, uniformidad. Tienen que ser todos los criterios iguales. Si la velocidad fuera de 130 máxima, la banquina debería estar pavimentada, la zona despejada debería ser mucho más extensa y con un talud tendido, y obviamente tendría que haber separación física para ambos sentidos. Aquí tenemos en el ejemplo 6 una intersección rural de 4 ramales. Pongo rural entre comillas porque acá tiene un asentamiento, una población que, bueno, bastante grande. Esta es la Ruta Nacional 16, que es una distribuidora, con la Ruta Provincial 4. La velocidad máxima en este tipo de rutas es de 110. Aquí, esto es en la provincia de Chaco, y esta es una imagen del año 2012, que se fue al sitio porque justamente había habido un accidente muy grave, y esto es lo que se ve desde la ruta. Obviamente que la intersección con la otra vía, que es importante, es prácticamente imperceptible. De día, imagínense de noche. Entonces, problemas que tiene es la notoriedad, o sea, es muy poco notoria la intersección, las prioridades ni hablar, que no están claras, hay escasa información, y encima hay usuarios vulnerables, hay presencia de usuarios vulnerables. Entonces el riesgo de accidente que tiene esta intersección es muy alto. Después, unos años después, se hizo una intervención, esta es la misma, fíjense, acá están los postes, es la misma, solo que se repavimentó, se le agregó este cartel de pare y unas luminarias. Si bien las luminarias contribuyen un poco a la notoriedad, no es suficiente para este tipo de intersección de vías distribuidoras. Entonces, ¿qué se podría hacer? Bueno, carril desde la principal, hacer un carril de giro a la izquierda, incrementar la notoriedad de la presencia de la intersección mediante algún tipo de isletas, arbolado, colocar bandas alertadoras en la aproximación a la intersección, o bien la conversión a rotonda, que hay que convertirla a rotonda. Garantizamos que la velocidad se disminuya notablemente en la intersección. Después tenemos los sistemas de protección. Bueno, también hablaron un poco de esto, pero algunos ejemplos locales. Acá tenemos, este es el sentido de circulación y tenemos este tipo de solape, o sea, exactamente opuesto como debería ser. Esto es bastante común. Tenemos el terminal flex beam, cola de pez que se incrusta en los vehículos, los cabezales de alcantarillas, que muchas veces la barrera termina antes del cabezal, entonces el riesgo termina siendo doble. Después tenemos esta barrera es de hormigón, pero presenta esta discontinuidad geométrica que no es un accidente, digamos, no es accidental, sino que es a propósito esta discontinuidad. Tiene este tipo de terminal así inclinado que comienza así acostado y va incrementando su
su verticalidad hasta llegar a encontrarse con esta parte de la barrera. Y estas barreras están colocadas en un camino de las altas cumbres que se llama, que es una zona muy montañosa, y puntualmente en esta zona el terraplén tiene 20 metros de altura, y esta barrera de seguridad. Esto obviamente no hace a que el camino sea indulgente, entonces quería destacar nomás que las cuestiones que hay que tener en cuenta con los sistemas de protección son muchas, no solo el solape que mostraba antes, sino la altura, el largo, el ancho de trabajo, la tipología. Estas las colocan acá porque eran estéticamente lindas y parecidas a unas que estaban colocadas en otra zona del camino que se realizó varios años atrás. La continuidad geométrica y estructural es fundamental, y por supuesto que los terminales también tienen que ser adecuados y cumplir realmente la función de proteger y no ser un riesgo mayor. Respecto de la señalización de riesgos, acá tenemos un ejemplo de Argentina, donde hay un cruce peligrosísimo, o acá en Colombia una curva de alta accidentalidad. En realidad, lo óptimo es que no señalicemos los riesgos porque los eliminamos. En el sistema seguro esperamos eliminar los riesgos del sistema y que el camino sea autoexplicativo. Entonces, que si es necesario reducir la velocidad, que el diseño mismo me lleve a reducir la velocidad. Y para ir terminando, respecto a los usuarios vulnerables, algunas cuestiones puntuales. Acá tenemos una intersección en Uruguay, y acá tenemos este ramal de giro hacia la derecha para incorporarse a la vía principal. Esta foto de acá de abajo es este ramal, ya que pueden ver que tiene un semáforo peatonal de ambos lados para el cruce, ahí se lo ve mejor. Pero fíjense que la zona por donde tiene que transitar este peatón, para el que se ha colocado el semáforo, es muy fea y peligrosa, ¿no? No solamente eso. Entonces, colocar un semáforo peatonal solamente no es suficiente, no indica que son prestaciones para los usuarios vulnerables. Acá tenemos esta vía que podemos ver ahí, la gente caminando por la calzada, porque las veredas no están en condiciones. Entonces, caminan por la vereda, los vehículos van en esta particular van a altas velocidades, entonces el riesgo para los peatones que podrían ir caminando tranquilamente por la vereda es mucho más alto. Después tenemos estas otras cuestiones de las veredas en mal estado o imposible con pendientes muy altas, que hacen que los usuarios terminen caminando por la calzada y en lugar de estar protegidos, están viéndose expuestos a un riesgo mucho mayor. Y bueno, para finalizar, para lograr un sistema vial que cumpla con los principios del sistema seguro, la infraestructura debe tener un diseño tal que prevenga el error humano y mejore el comportamiento de los usuarios. Y algo que hay que tener muy en cuenta es que al realizar las inspecciones, auditorías, etc., no debemos descuidar la visión de sistema. Yo acá les fui mostrando ejemplos puntuales de algunas cuestiones, pero para evaluar estos problemas no hay que perder la visión de sistema. ¿Por qué? Porque así vamos a garantizar consistencia, continuidad en el diseño. Y eso hace que el sistema sea más reconocible y predecible, y entonces vamos a tener menor probabilidad de error y, consecuentemente, riesgos más bajos. Y bueno, eso para finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Esta presentación, al igual que la de Germán, un poco tenía la idea de presentar casos concretos de qué pasa en América Latina, que vemos, que observamos muy a menudo cómo se puede solucionar, con miras a tener como más
recursos de cómo mejorar lo que tenemos en nuestras vías. No sé si haya más preguntas, solo veo un comentario, pues dos comentarios, uno con respecto al límite de velocidad en Perú y otro sobre la necesidad de estudios de tráfico para las soluciones, lo cual es completamente necesario hacer un estudio de tráfico para cualquier proyecto de vía. Sí. No sé si hay algún comentario adicional, algún comentario por parte de Paula o de alguno de los participantes. Muchas gracias. Bueno, siendo así, entonces yo creo que nos vamos al descanso y volvemos a las 9:45, como está previsto en el horario. Yo quisiera hacer un comentario. Sé que muchos de ustedes tuvieron problemas para conectarse hoy. Si saben de alguien más que aún tenga problemas, por favor avísenme. Creo que ya se solucionó. Sí, pido mil excusas por lo ocurrido. De todas maneras, la presentación de Germán se las vamos a enviar uno por uno de los inscritos en el curso para que quienes no se pudieron conectar a tiempo tengan oportunidad de ver la presentación completa de Germán. Y bueno, vamos a un descanso y volvemos a las 9:45. Muchas gracias. O 11:45 del sur.